No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com. Continuamos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio. Estamos hablando de grandes erupciones en Chile, y ya partimos hablando un poco del Chaitén, pero sobre todo partimos estableciendo qué son estas grandes erupciones, y estamos hablando de estos tremendos eventos con grandes columnas de ceniza que llegan a más de 20 kilómetros de altura, o al menos cercano a eso. Y la verdad es que en la historia chilena, cuando han pasado, al menos cuando la gente las ha podido ver, cuando las ha podido documentar, resulta que no todas comienzan de la misma manera, no todas se comportan igual, y hay hasta una especie de microcosmos propio de, oye, ¿cómo es la dinámica de las grandes erupciones en Chile? Que vale la pena echarle una buena mirada también, porque hay muchas maneras en las cuales un volcán puede desequilibrarse a tal punto de tener una tremenda erupción. Comenzamos con el Chaitén y su historia, y esa tremenda erupción que tuvo, donde la componente crucial era un magma muy viscoso, un magma riolítico. Y tenemos que un poco dejarlo e irnos a la parte más antigua de esta historia, en el último siglo me refiero, para poder hablar del volcán Kisapu. ¿Por qué razón? Porque el magma es un poco distinto, es muy viscoso, pero no tan viscoso como el del Chaitén. Sin embargo, este es el volcán que generó la erupción más grande de todas. Y es un personaje que no crees de que va a poder hacer algo así. En la cordillera del Maule existe un volcán que se llama Descabezado Grande, que la gente de la región del Maule lo quiere bastante, y que de hecho se ve en muchos lugares como un pastizo bastante gordo, por decirlo de cierta forma, sin cabeza, con un corte muy claro en la parte más alta de él. Pues bien, este volcán, este Descabezado Grande, es parte de un complejo, porque al lado tiene un volcán que se llama Cerro Azul, y y entre medio del Cerro Azul y el Descabezado Grande, hasta antes de la mitad del siglo XIX no había mucho, eran ellos dos y todos los restos de los productos que habían lanzado a sus erupciones anteriores, con ríos de lava sumamente viscosos que avanzan como lenguas de roca, ni siquiera es como los fluidos que vemos en La Palma, que es un río que avanza, esto es como una roca que va moviéndose lentamente, como una muralla de roca a veces. Bueno, la cosa es que en la segunda mitad del siglo XIX nace un cráter que se llama Kisapu, que después le pusieron Kisapu, en ese momento no tenía nombre. Así que es un volcán bastante nuevo, y es un cráter que está en un flanco del Cerro Azul. Así que partamos por la base de que eso ya debería ser como el Cerro Azul y no un volcán propio. Pero ya les voy a contar por qué tiene nombre propio. Bueno, la cosa es que ese volcán comenzó una serie de erupciones que no fueron muy explosivas, pero sí soltaron una gran cantidad de lava. Y soltaban lava. Según varias estimaciones, soltó como 25 kilómetros cúbicos de... No 25 kilómetros cúbicos. Tuvo como casi un kilómetro cúbico de lava, o quizá un poco más, que es absurdamente grande. Es una cuestión, un kilómetro cúbico es un kilómetro por un kilómetro por un kilómetro. Es una cuestión muy grande que soltó. Eh, por, durante un tiempo. Lo hizo durante un tiempo. Fue armándose después de ello. Y quizás podría haber quedado ahí, en una erupción que soltó una cantidad inusitada de lava, aunque nadie se haya dado cuenta. Eh, y después el volcán, este cráter, comenzó a tener varias explosiones. Explosiones durante muchos años que empezaron a generar un pequeño cono dentro, como en él, porque obviamente tú lanzas roca hacia arriba y eso tiene que caer, al menos una parte cae encima tuyo y empiezas a generar un pequeño cono. Esto se fue dando durante varios años. Hubo hartas erupciones entre 1907 y 1932. De manera esporádica, cada cierto tiempo la gente podía ver una explosión. No mucha gente se acercó porque la verdad es que es muy difícil acercarse a él. Incluso al día de hoy no es tan fácil ir y llegar al Kisapu.
Eh, y después resulta que en algún momento llega 1932 y este cráter que estaba teniendo estas explosiones, de repente en 24 horas marcó la historia completa. Porque tuvo una erupción tan grande, pero tan grande, que si yo cuento toda la cantidad de ceniza volcánica que esta cuestión lanzó en 24 horas, esa cantidad es más grande que toda la ceniza que fue erupcionada por los volcanes chilenos en conjunto desde 1932 hasta ahora. A ese nivel de grande. Es una cuestión absurdamente enorme. La columna de ceniza llegó a más de 30 kilómetros de altura y la gente en Santiago, por ejemplo, habla mucho acerca de que retumbaban los vidrios. Retumbaban los vidrios. Sin embargo, la gente cercana al Kizapu no escuchaba nada. Y eso tiene una explicación física bien entretenida. Y es que tú generas ondas de sonido y en realidad generas cambios de presión. Y el cambio de presión en el aire viaja como onda en el aire y llega a nuestros oídos y nuestros oídos lo interpretan como sonido. Entonces, todo sonido que en realidad es una onda de presión que va viajando hacia nosotros. La cuestión es que esa información tiene que llegarnos, por supuesto, de una manera que nosotros la podamos como entender. Nuestro tímpano, por ejemplo, es incapaz de capturar ciertas frecuencias bajas, por ejemplo. El tema es que estas explosiones generaban ondas que sobre todo viajaban como desde la columna para arriba porque las condiciones físicas eran más fáciles, hacían más fácil viajar las ondas en esa dirección y eso llegaba arriba a una siguiente capa en nuestra atmósfera y las ondas cuando cambian de medio pueden rebotar y rebotaban y viajan como hacia las partes más alejadas. Así que alguien que estaba en Santiago a unos 300 kilómetros del volcán podía recibir este rebote de las ondas que venía muy arriba y las ventanas iban temblando con cada explosión fuerte del Kizapu. La columna de ceniza llegó a prácticamente todos lados. Hay relatos que la mencionan llegando a Uruguay, a Brasil. De hecho, hay un relato hermoso de una señora que se recordaba cuando era pequeña y estaba en el colegio, de cómo había sido la llegada de la ceniza a su colegio porque no entendían qué era y se entraron varios días después de que era una ceniza de un volcán chileno que había entrado en erupción y que estaba reventando con todo lo que daba. Dio la vuelta, no estoy seguro si dio la vuelta al mundo de la columna de ceniza porque eso depende mucho de los vientos, pero sí cruzó el océano, llegó a África, llegó a muchos lados. Enorme columna de ceniza, tremenda erupción. Y aunque no lo crean, no afectó, no mató directamente a nadie. Ahora, con la cantidad que cayó es tan grande que obviamente afectó muchísimo a los animales, totalmente, y la zona sí fue afectada. Hubo ceniza en todos lados, la gente, los vientos llevaban ceniza incluso a partes de Curicó, incluso hubo que limpiar todo. Fue un tema sumamente complejo. En Argentina nos detestan por eso también, porque en definitiva les mandamos siempre las cenizas de las grandes erupciones y fue un problema bastante complicado toda esa caída de ceniza, porque como les he comentado en otros momentos, es roca molida, o sea, roca molida con vidrio y minerales, o sea, no es algo tan sencillo que tú puedas simplemente limpiar y ya. Entonces, esa erupción marcó la pauta. Ahora, ¿por qué el volcán se llama Kizapu? Quizás ya, probablemente ya les conté esta historia, pero es porque la gente, algunos científicos fueron a ver allá en la zona quién estaba haciendo esta erupción. O sea, ¿qué volcán era el culpable de esto? Y empezaban a preguntarle a los arrieros de allá arriba eh, cómo se llamaba el volcán. Y los tipos le decían Kizapu. Pero en realidad no les decían Kizapu, en realidad eran excesivamente chilenos y le estaban diciendo quién sabe, pu. Solamente que lo decían impresionantemente rápido, sin arrastrando todas las sílabas. Y era como, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Kizapu. Y alguien que no entendía quedaba como tratando de hacer sentido y decía, Kizapu, ok, Kizapu. Y de ahí que se llama Kizapu, y de ahí que ese cráter que debería ser un cráter secundario del Cerro Azul tiene nombre propio, pero claro, después de una erupción tan grande, quizás tiene sentido que tenga nombre propio, ¿no? Porque es un personaje tremendamente potente. De ahí en adelante,
nada, de ahí en adelante el Kizapu ha estado en calma absoluta. Y no hemos tenido una gran erupción de él ni de cerca en el tiempo que ha pasado después de ese tremendo evento que tuvo. Sí hubo explosiones como en los meses que siguieron, pero ya después el volcán entró en una pausa impresionantemente larga. Ese fue el Kizapu. Después, si queremos seguir avanzando, nos vamos a encontrar con el Carrán Los Venados en 1955, que fue que tuvo una erupción bastante grande. Pero después, si queremos seguir avanzando un poco más todavía, inevitablemente vamos a llegar al volcán Hudson en 1991. Y el volcán Hudson en 1991 fue un volcán que tuvo una erupción que sorprendió a esta gente. Yo creo que eso es como eso es lo que esperamos de él. Porque de lo que se conocía geológicamente del volcán, no es que tuvieras tanto registro de tremendas erupciones con ese volcán. Sin embargo, ya en 1971, cuando tuvo su erupción anterior a la de 1991, el volcán mostró que podía hacer erupciones potentes, pero no tan grandes. Hubo una erupción ahí que generó grandes lares, que sí avanzaron por lugares donde habían algunas cuantas casas, y sí fue un problema bastante grande. Y cuando comenzó la erupción de 1991, simplemente comenzó. Es decir, comenzó de una manera parecida a la de 1971. La gente, entiendo que sí habló acerca de ruido, sí habló un poco acerca de sismos, pero no tanto porque está un poco alejado del volcán también. De hecho, no hay mucha gente que haya llegado a ver el Hudson. Alguna vez un colega que estuvo trabajando en Coyhaique me comentaba en efecto de que había más gente que había escalado el Everest que gente que había llegado al Hudson, porque el acceso no es el mismo y porque no tiene tanto sex appeal como llegar al Everest. Quizás va por ese lado. Bueno, el asunto es que el Hudson comenzó su erupción de manera bastante parecida a la de 1971, con una erupción potente, considerable, pero no tan fuerte. Hasta que se inyectó un nuevo magma de abajo, más caliente, que al mezclarse con el magma que estaba un poco más frío, que se estaba erupcionando, generó una serie de explosiones muchísimo más grandes. Y ahí la erupción se desbordó. Hay relatos de la televisión argentina que hablan acerca de que los pájaros, porque la columna de ceniza se fue mucho hacia Argentina, entonces hablaban de que los pájaros se caían muertos porque había noche, obviamente la ceniza cubrió todo el cielo, y que, claro, los pájaros se caían de los árboles y caían muertos. La ceniza llegó y afectó toda la zona agrícola de la Patagonia, completa, sobre todo en la parte argentina, que durante un año al menos sufrió de cosechas mínimas, lo que fue un problema muy grande para la gente que vivió ahí. Y aparte, hizo complicado el recuperarse. Sin embargo, después de un tiempo, volvieron a tener una buena producción agrícola, incluso quizás mejor que la que tenían antes de la erupción del volcán. Pero claro, el volcán terminó generando una columna de ceniza muy grande que de hecho yo recuerdo cuando era más chico, que en las noticias se le hacía el seguimiento un poco a esa columna de ceniza y como el mundo es un poco, como estamos en latitudes mucho más sureñas, los vientos permiten dar una vuelta más fácil alrededor del mundo. Y en efecto, la columna de ceniza de Hudson dio la vuelta al mundo, aunque en la parte donde no tiene que recorrer tanta distancia. Así que es un poco de trampa de parte de Hudson, ¿verdad? Pero hey, él puede decir que sí lo hizo. Y ese volcán tuvo esa erupción tremenda en ese momento y levantó muchas alertas, porque significaba de que volcanes que de pronto no tenías tanto en tu radar, como volcanes que tenían toda esta capacidad de hacer tremendas erupciones, sí pueden hacer grandes erupciones. Puede hasta un proceso de mezcla de magma y todo se vuelve un poco más complicado y un poco más explosivo. Posterior a eso teníamos la erupción del Lascar en 1993. Ya nos vamos al norte. Y esa erupción tiene otras características muy distintas a la de Hudson. El Lascar, según lo que se ha estudiado, en esa época estaba dentro de lo que varios han llamado como una especie de ciclo de erupciones, que comenzó en 1986, con erupciones que duraban muy poco tiempo, duraban 24 horas, 48 horas, empezaban de manera súbita, lanzaban mucha ceniza al aire a varios kilómetros de altura, 10 kilómetros, 15 kilómetros de altura en algunos casos, y luego, como
soltabas todo ese magma, luego el magma perdía mucho gas, el Lascar no tiene un magma tan viscoso como el del Chaitén, por ejemplo, y luego entonces el magma quería seguir saliendo y se empezaba a acumular arriba en el cráter y formando una especie de domo, porque salía en forma de lava, perdía mucho gas y salía lava, pero no alcanzaba a fluir, no alcanzaba a caer, así que se quedaba como ahí apelotonado, de manera parecida como cuando uno toma la pasta de dientes y se es bastante irresponsable y le dejas ahí abierta que se forma una especie de costra por arriba. Bueno, algo así también pasó con el Lascar y siempre pasaba, se generaba este domo, pero después con el tiempo el magma abajo se iba un poco más hacia zonas más profundas y esto empezaba a colapsar porque no tenía nada que lo sustente hasta abajo. Colapsaba, colapsaba, colapsaba. Y entonces te generaba una situación donde el conducto del Lascar se tapaba por completo. Y después, al poco tiempo de que se tapaba por completo el conducto del Lascar, se acumulaba la presión del gas que todavía estaba dentro y se generaba una serie de explosiones, de nuevo, de corta duración, pero que podían ser bastante explosivas. Y así fueron andando durante un tiempo, con explosiones con erupciones súper esporádicas que casi no daban aviso. No es como que alguien estuviera diciendo, sabes que está temblando mucho, nos podemos dar cuenta y el Lascar algo va a hacer. No, no, no. Era simplemente que de pronto iniciaban las erupciones. Hasta que llegó 1993 y en abril de 1993 el Lascar tuvo su gran erupción de estos últimos años, con unas columnas de ceniza que también llegaron a más de 15 kilómetros de altura tranquilamente, enormes columnas de ceniza, que hay fotos que muestran a más de 40 kilómetros de distancia como el cielo de pronto estaba cubierto casi por completo por un hongo atómico, que no era atómico, pero un hongo volcánico, con una cantidad de ceniza muy grande, muy explosivo, pero que sí empezó a colapsar parcialmente la columna y generó flujos piroclásticos que cubrían casi todo el cono de repente y que llegaban hasta abajo muy rápido, pero muy rápido, y luego, más todavía, al llegar abajo muy rápido, empezaban a avanzar varios kilómetros, pero muchos kilómetros. Tanto sí de que avanzaron fácilmente 5 o 6 kilómetros en ese momento. Justo en esa época también estaba bastante reciente la historia del volcán Pinatubo en Filipinas, que había tenido una tremenda erupción con flujos piroclásticos que habían avanzado más de 10 kilómetros. Y un poco de ahí también surge esta idea de que, oye, ¿saben qué? En realidad, cuando tengamos grandes erupciones, sabemos entonces de que uno de los potenciales peligros es que se generen estos flujos piroclásticos que la experiencia nos demuestra pueden avanzar a alta distancia. 5 kilómetros fácil, 10 kilómetros puede ser. Así que, por ejemplo, cuando llegó el momento de tener la erupción del Chaitén y se vio la tremenda columna de ceniza que es la que había ahí, rápidamente se sacó toda la gente del pueblo porque un potencial escenario era que colapsara la columna de ceniza y se llevara a todo el pueblo de Chaitén. Y el Lascar tuvo esa erupción, tremenda erupción, que nos enseñó mucho en ese sentido, pero que claramente también nos demostró de que pueden iniciarse casi sin nada. No es como que tengas una gran inyección de magma durante mucho tiempo. Las inyecciones de magma pueden durar tiempos muy variables. Y el Calbuco nos cuenta una historia muy interesante sobre ello. Tiempos muy variables y que pueden demorarse años, muchos años en llegar a una zona más superficial, a alojarse como una especie de cámara magmática, pero de ahí a subir la última parte del camino puede ser súper rápido sin darnos mucho aviso. Y como les conté, el Calbuco nos dio una lección sobre eso. El Calbuco, ya nos movemos nuevamente hacia el sur, es un volcán que está cerca de Puerto Varas, en realidad está más cerca de Ensenada, para quienes han andado por ahí. Tiene de vecino el volcán Osorno, que hace mucho tiempo que no hace nada, así que el Calbuco lo está mirando con cara de, oye, pero ¿te vas a mover o no te vas a mover? Yo estoy haciendo mi show y tú estás ahí tranquilo, ¿qué te pasa? Bueno, la cosa es que el Calbuco siempre se ha caracterizado por tener erupciones más o menos potentes. Erupciones con columnas de ceniza que pueden llegar a varios kilómetros de altura, pueden llegar a 10 kilómetros de altura tranquilamente, un poco más. Pensemos que la de 1961, menos de un año después del terremoto de 1960, es una gran erupción potente con una buena columna de ceniza. Hubo una erupción a fines del siglo XIX que duró meses, muchos meses, y que generó grandes columnas de ceniza, flujos piroclásticos, lahares, que arrasaron con mucha parte de donde estaban los colonos en esa época.
Así que el Calbuco siempre hacía eso, pero también el Calbuco, en los relatos que había, siempre era un volcán que tendía a avisar mucho sus movimientos, es decir, un volcán que un volcán que mostraba sismos siempre. La gente hablaba de ruidos subterráneos, hablaba de que que temblaba mucho y que después, tiempo después el volcán Calbuco iba a hacer erupción. Y eso tiene sentido por lo que hemos conversado harto en este programa, de que para que un volcán haga eso, tú tienes que tener magma que tiene que ir subiendo y el magma para subir va a encontrar que, oye, no es tan fácil, tiene que abrir camino, tiene que deformar la roca que tiene encima, tiene que romper la roca que está encima y eso implica muchos sismos y que la gente se dé cuenta de que algo va a pasar. Aparte, es roca fundida, no es particularmente fluido que más fácil va a poder salir adelante. Pero en 2015 no pasó eso. En 2015 lo que ocurrió fue que el volcán simplemente comenzó su erupción. Tuvo un enjambre 3 horas y media antes y la gente del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur se dio cuenta que hubo un enjambre. El enjambre sísmico por sí solo no hace tanto, de hecho esto lo hablamos con Eduardo Morgado en el programa que le dedicamos al Calbuco. El enjambre por sí solo no te dice tanto, te dice que hay rupturas en algún lugar y tienes que entender por qué se están generando esas rupturas. Obviamente es una alerta que hay que ver y la gente estaba lista a subir la alerta amarilla cuando el volcán comienza a hacer erupción. De repente. De la nada empieza a hacer erupción. Y hizo erupción en muy poco tiempo. Fueron 2 grandes pulsos, después hubo un tercero mucho más pequeño, pero 2 grandes pulsos. Uno a eso, al final del día, cuando hizo erupción, en la tarde de ese día, como a las 6 de la tarde más o menos, y otro en la noche, que nos dio justamente estas fotografías con todos los rayos que hay en esta tormenta seca que se dio en el volcán Calbuco. Pues bien, ese volcán nos muestra de que, oye, también puedes partir de la nada, puedes partir muy rápido, y eso es parecido a lo que hizo el Lascar en 1993 de alguna manera. Pero claro, ¿por qué pasa? Ahí lo que hablamos también con colegas y con gente que es muy experta en el tema, es que ese magma que estuvo alimentando esta erupción pudo haber estado ahí durante mucho tiempo. Y en efecto, hay varias veces que uno puede observar enjambres sísmicos en los volcanes, en zonas debajo del cono volcánico, en zonas que uno esperaría donde podría haber una especie de cámara magmática, y no siempre te dicen de que va a haber una erupción, sino que muchas veces son simplemente enjambres que se dan porque hay magma que se está moviendo debajo y que está tratando de llegar a la superficie. Pero claro, se va a ir guardando en una serie de reservorios, uno más profundo, uno un poco más superficial, hasta que encuentre finalmente el camino hacia la superficie. Y por lo tanto, puede ir guardándose en estos pequeños paquetes, en estos reservorios, antes de que algo ocurra. Y muchas veces no te das cuenta que eso pasa. Puede darse con muy pocos sismos, puede darse con un par más y no pasar nada hasta que llega el momento de hacer erupción y el Calbuco nos demuestra que ese último movimiento puede ocurrir de manera muy rápida, muy, muy clara, y por tanto hay que prestarle mucha atención. Y por cierto, nos derriba estos paradigmas, porque nos dice que en realidad el volcán no tiene por qué avisarte con tanta anticipación qué es lo que va a hacer. Bueno, el Chaitén tampoco. El Chaitén dio aviso, sismológicamente hablando, como 1 día y medio, 2 días antes. Poco tiempo. Y el Lascar, según lo que la gente cuenta, nada. Así que en realidad como que los volcanes chilenos pareciera ser de que les gusta hacer esto de que cambian de repente. Seguimos en el próximo bloque de terremotos, volcanes y otros monstruos con alguien un poquitito más educado.